Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo cafelito con historia japonesa. He estado intentando retrasar el momento todo lo posible porque es un tema que a veces puede resultar polémico, pero hasta hoy. Hoy es un día especial, así que hoy vamos a hablar de la verdadera, de verdad, historia de los ninja. ¡Vamos allá! Antes de empezar, quiero que sepáis que estoy muy contento de volver a retomar los cafelitos después de como año y medio de ausencia. Lo que pasó es que tuve que dejarlo porque me llegó una época de mucho trabajo, el curso 2021-2022, y la verdad es que no me daba tiempo a hacer todo esto, que aunque quizá no os lo creáis, lleva bastante tiempo. Y luego cuando por fin al curso siguiente tuve un poco más de tiempo libre, pues decidí repetir todos los cafelitos, pero en este caso en catalán, y esto me ha llevado hasta ahora. Así que disculpas de verdad y muchas gracias por la paciencia a todos aquellos que seguíais los cafelitos, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y además hoy volvemos por la puerta grande, hoy vamos a hablar de los ninja. Y lo primero que hay que decir sobre los ninja, para qué le vamos a dar más vuelta, es que no existieron. No existieron, son un mito y es ese mito lo que vemos repetido una y otra vez hasta la saciedad en un montón de productos de ficción. Pasa un poco como con el tema de los samuráis. También lo que vemos en las películas, etcétera, siempre es la parte mitificada, no es la realidad histórica. Aunque en el caso de los ninja es más comprensible porque es que solo hay parte mitificada, no hay ninguna realidad histórica. Vamos a ver primero rápidamente qué consiste ese mito ninja, aunque no hace falta que entremos muy en detalle porque eso es lo que ya conocemos un poco todos de los ninja. Vamos a ver, lo que nos dice este mito es que los ninja eran espías y asesinos que iban vestidos de negro, iban, pues con el traje de ninja que todos tenemos en mente. También nos dice que eran expertos en un montón de cosas, en espionaje, en combate con armas, combate sin armas, en explosivos, en camuflaje, en estrategia militar, en astrología, en acrobacias, en medicina, en farmacología, etcétera, etcétera. Sabían un poco de todo, eran como hombres del Renacimiento. También, aparte de todo esto, el mito nos dice que tenían además habilidades sobrehumanas, porque, se podían hacer invisibles, podían caminar sobre el agua, podían lanzar kamehamehas, podían convertirse en cualquier animal, podían leer el pensamiento, etcétera, etcétera. Y que además, por si fuera poco, tenían todo tipo de armas y accesorios especiales. Tenían muchas armas y muchos accesorios. Mirad, todo esto son armas que se supone que llevaban los ninja, como las famosas estrellas ninja, las shuriken o su espada típica, el ninjato. En cuanto a accesorios, pues también un poco de todo. Ganchos para trepar muros, tubos de bambú para respirar bajo el agua o mi favorito de todos, sin duda, los flotadores de pies para caminar sobre el agua. Una forma de caminar que no parece demasiado práctica y sobre todo demasiado rápida, pero bueno, incluso salía en un episodio antiguo de Dragon Ball. Pues bien, lo que pasa con todos estos accesorios y estas armas, los que eran propios de los ninja, como la espada ninjato, es que nunca se han encontrado restos de ninguno de ellos que sean de las fechas en las que se supone que existían los ninjas según el mito. Pero vamos, que entre armas y accesorios los ninjas iban bien cargados, iban en plan Batman con su cinturón de trucos. Quizá por eso hay una película llamada Batman Ninja, en cuya portada aparece vestido completamente de samurái, ciertamente, pero bueno, si os interesa esta película, Batman Ninja, que sepáis que en mi web hay un artículo de texto explicando un poco el análisis historiográfico que hice de la película en su día. Pues muy bien, de todo esto, la realidad histórica es que en Japón, en el Japón de la época de los samuráis, había espías y asesinos y claro, pues como tales eran expertos en todo aquello relacionado con el espionaje, pero nada de todo el resto de temas. Total, que en resumen, había espías y asesinos. Es decir, como en todo el mundo, a lo largo de toda la historia. Porque todos los ejércitos del mundo, en cualquier momento y en cualquier lugar, han tenido y tienen espías. Si puedes infiltrar a alguien de los tuyos en un campamento enemigo el día antes de la batalla y te puedes enterar de las estrategias que tiene preparadas el general enemigo, pues lógicamente tendrás ventaja. Y si además de enterarte de las estrategias puedes asesinar mientras duerme a ese general enemigo, pues aún tendrás mucha más ventaja. Pero es que eso lo sabían los señores samuráis y lo sabía Napoleón. Muy bien, pero la pregunta entonces es, ok, ¿de dónde sale entonces todo este mito ninja?
Pues eso es lo que vamos a ver. Y para eso nos tenemos que ir al famoso periodo Sengoku, el gran periodo de guerras samuráis que va de mediados del siglo XV a finales del siglo XVI. Porque resulta que en esta época no todas las provincias estaban en manos de los daimyo, de los grandes señores samuráis, también las había algunas en manos de templos budistas o monasterios budistas, y también había algunas que estaban en manos de sus propios ciudadanos, que formaban unas agrupaciones llamadas Ikki. Eran grupos de gente de allí, de la provincia, entre la que había un poco de todo. Había samuráis, sobre todo de nivel bajo, pero también había monjes, había campesinos, etc. Se habían hecho con el control de la provincia, normalmente eliminando al señor samurái que la controlaba anteriormente, y nada, luchaban por mantenerse así, por mantenerse independientes y no caer en manos de alguno de los daimyo de ese momento, de los señores samuráis que estaban conquistando poco a poco todo el país. Y esto es lo que pasaba en la pequeña provincia de Iga, que estaba gobernada por uno de estos Ikki. Entonces, en 1579, esta pequeña provincia fue atacada por uno de estos señores samuráis que decimos, en este caso por Oda Nobukatsu, uno de los hijos de nuestro amigo el gran Oda Nobunaga. Pero su ejército, un ejército formado por unos 11.000 soldados, cayó derrotado a manos de este Ikki, de esta gente de la provincia, que utilizaron lo que se conoce como guerra de guerrillas, es decir, todo tipo de trampas, sabotaje, etc. Y lo hicieron pues aprovechando que conocían mucho mejor la provincia, porque era la suya, y además porque es una provincia con una orografía un poco complicada, con muchos cañones, desfiladeros, etc., que no permiten, por ejemplo, una gran carga de caballería samurái. Pues muy bien, vencen a Oda Nobukatsu, pero 2 años después, en 1581, la provincia vuelve a ser atacada, esta vez por Oda Nobunaga en persona. Y como Oda Nobunaga para ese momento ya controlaba todas las provincias que rodeaban la provincia de Iga, pues lo que hizo fue atacarla desde todas direcciones y además con un ejército innecesariamente grande, un ejército de unos 42.000 soldados, porque se trataba de aplastar a este Ikki. Y lo hizo. En pocos días la provincia de Iga estaba conquistada. Y entonces, de los 10.000 miembros aproximadamente que tenía este Ikki, pues muchos de ellos sobrevivieron, escaparon a otras provincias y algunos de ellos empezaron a trabajar al servicio de algunos de los señores samuráis de otros lugares, normalmente asesorándolos en todo aquello que tenía que ver precisamente pues con la guerra de guerrillas, el espionaje, el sabotaje, etc. ¿Por qué? Porque se habían hecho bastante famosos en esos 2 años al haber resistido un primer ataque de las fuerzas de los Oda. Así que nada de todo eso de los milenarios clanes de ninja de la provincia de Iga. Eran campesinos, samuráis de bajo nivel, etcétera, que lo único que hacían era pues organizarse para sobrevivir y para defender su tierra, nada más. Y ahora dejamos aquí a estos guerrilleros de Iga un poco esperando a un lado y después los volveremos a ver. Porque ahora vamos a dar un salto adelante, ya bien entrado el periodo Edo, recordemos, un periodo que va de 1603 a 1868, un periodo de paz, de estabilidad, en el que florecieron las artes, y entre ellas la que nos interesa a nosotros ahora mismo, la literatura. Porque entre muchos otros tipos de literatura, en esta época florecieron también las novelas de aventuras. Eran unas novelas en las que los héroes, obviamente, pues eran los samuráis, que eran los que mandaban en el momento, y esto forma parte también del proceso de creación de todo el mito samurái, muy interesante, pero de lo que hablaremos otro día. Por ahora, digamos únicamente, pues eso, que los buenos de esas novelas eran los samuráis, y eran samuráis pues que tenían lógicamente todas las virtudes que se supone que tenían los samuráis, y claro, los malos no quedaba bien que fuesen otros samuráis, porque un poco de lo que se trataba toda esta narrativa de la época era de vender la idea de que todos los samuráis eran honorables y eran virtuosos, así que no quedaba demasiado bien que el malo también fuese un samurái. Así pues, había que encontrar un malo, y se inventó un malo que era todo lo contrario a lo que se suponía que era un samurái. Era alguien sin honor, que te mataba por la noche mientras dormías, escondido y además desde lejos lanzándote algún tipo de arma arrojadiza con algún veneno, y además para más inri lo hacía por dinero. Y en muchas de estas novelas se hacía referencia a lo que había sucedido en la provincia de Iga, exagerándolo y utilizándolo un poco como el origen de estos ninja. Y uno de los motivos para ello es que en este periodo Edo, el gobierno de los Tokugawa tenía prohibido que los productos de ficción, obras de teatro, novelas, etc., se situasen en su presente, porque tenían miedo de que se pudiese utilizar la ficción para hacer una crítica al gobierno. Así que toda ficción tenía que situarse siempre en el pasado, antes del establecimiento de este gobierno. Pues perfecto, la revuelta de Iga
era un tema del pasado. Y por otro lado, como estas novelas eran ilustradas, tenían dibujos, pues había que darle una apariencia a este villano, a este malo que se habían inventado, y como una de sus características principales es que era prácticamente invisible, lo vistieron de forma invisible. ¿Cómo se hace esto de dibujar a alguien invisible? ¿Quién había invisible en la sociedad del periodo Edo? Pues los kuroko, una palabra que significa persona de negro o ropa negra, depende de con qué kanjis lo escribas, y que eran y son los tramoyistas del teatro japonés, un teatro que también se había vuelto muy popular en este periodo Edo. Y los kuroko van vestidos pues como un ninja, completamente de negro, y de hecho ellos incluso tienen una especie de tela que les tapa los ojos. Y su trabajo consiste en ayudar a los actores del teatro kabuki o a los marionetistas del teatro bunraku, el teatro clásico de marionetas japonés, sin que se les vea, porque normalmente el fondo del escenario es de color negro. Y así pues tenemos a estos villanos vestidos de negro asesinando por la espalda a los virtuosos samuráis mientras estos están tranquilamente en su casa tocando un poco de música, o atacando en grupo a un pobre samurái desprevenido, o incluso violando a la concubina favorita de otro samurái. Son pues lo peor de lo peor, estos ninja de las novelas. Pero el caso es que gustaron tanto que con el tiempo algunas de estas novelas situaron a los ninja no como los malos, sino como los héroes, como los buenos, ¿no? Eso es algo que pasa bastante a menudo, ¿no? Cuando los malos resultan muy atractivos, se hacen famosos y pasan un poco a estar en el bando de los buenos. Muy bien, volvamos ahora atrás en el tiempo y reencontrémonos con aquellos guerrilleros de la provincia de Iga que hemos dejado antes un poco así esperando. Hemos dicho, recordemos, que después de perder su provincia, muchos de ellos escaparon y se fueron a otros lugares y pasaron a trabajar para daimyo, para señores samuráis de otras zonas. Pues bien, esto es lo que pasó con nuestro amigo Tokugawa Ieyasu, que admitió en sus filas a algunos de estos guerrilleros de Iga para todo este tema de espionaje y guerra de guerrillas, y pasaron a trabajar bajo uno de sus generales, que era precisamente que se encargaba de todo este tipo de tareas de espionaje y también de defender el castillo de Edo. Un general samurái del que quizá conozcáis su nombre porque se llama Hattori Hanzo. Hattori era un samurái. Lo que pasa es que el mito ninja lo ha convertido en algo así como el líder de un clan ninja o el ninja más importante de todos los tiempos o tonterías por el estilo. Y por eso la mitad de ninjas que encontramos que salen en videojuegos, en anime, en manga, en películas, pues o se llaman Hattori Hanzo, o se llaman Hattori o se llaman algo parecido. Además, para acabar de complicar este tema de Hattori Hanzo, al loco de Quentin Tarantino se le ocurrió ponerle ese mismo nombre al forjador de katanas de sus famosas películas Kill Bill, y todo porque él quería meter a este actor, al gran Sonny Chiba, en sus películas, y este Sonny Chiba de joven había protagonizado una serie haciendo precisamente de Hattori Hanzo, y esta es una serie que Tarantino había visto de pequeño y le encantaba, y por eso quería colocar a Sonny Chiba en su película, y le puso además el mismo nombre al personaje, aunque ya no era un ninja, era un forjador de katanas, pero le puso también de nombre Hattori Hanzo. Y esto, por cierto, lo sé porque se explica en este libro sobre Quentin Tarantino, que traduje yo mismo al castellano. Es un libro muy interesante, si os gusta Tarantino os lo recomiendo. Total, que ahora la gente cree que Hattori Hanzo era o bien un forjador de katanas o bien una especie de super ninja, cuando no era ni una cosa ni la otra, era un samurái. Pero bueno, sigamos por donde íbamos. El caso es que estos guerrilleros de Iga siguieron trabajando, fue pasando el tiempo y siguieron trabajando durante generaciones para los Tokugawa, en esta sociedad confuciana en la que lo habitual era que cada uno desempeñase el mismo oficio que había desempeñado su padre. Y esto fue así hasta el año 1745, cuando el shogun Tokugawa de aquel momento, Tokugawa Yoshimune, decidió prescindir de los servicios de estos descendientes de los guerrilleros de Iga que de repente se encontraron en el paro. Y entonces, igual que muchos samuráis de esa misma época, cuando se quedaban en el paro, dijésemos, decidieron dedicarse a enseñar artes marciales. Y como ellos eran descendientes de los guerrilleros de Iga, que las novelas de la época se habían encargado de relacionar con los ninja, pues aprovecharon toda esa campaña publicitaria que ya tenían hecha, podríamos decir, para enseñar esas supuestas artes ninja. Y así es como se creó el ninjutsu. El ninjutsu, o ninjitsu a veces también se le dice, es un arte marcial tan respetable como cualquier otra, y por cierto es bastante más famosa en Occidente que en el propio Japón. Y es que Occidente lleva flipado, lleva enamorado de los ninja desde hace mucho tiempo, desde
parece que a finales de los años 60 aparecieron nada más y nada menos que en una película de James Bond llamada Solo se vive dos veces. Y es por todo esto que cualquier artefacto antiguo que se haya encontrado relacionado con los ninja, ya sea un arma o sea un documento, es siempre del periodo Edo, nunca es anterior. Y ya hemos dicho que este periodo Edo fue un periodo de paz, de estabilidad, donde no hubo guerras, con lo cual los ninja no estuvieron presentes en toda esa época de guerras en las que el mito los sitúa. Todo lo que se ha encontrado de ellos es como muy antiguo del periodo Edo, es decir, los ninja solo han existido como practicantes de un arte marcial posterior al periodo en el que se los sitúa. Y sé que todo esto puede parecer muy polémico, pero es que dentro de la academia no lo es, no hay debate al respecto, igual que no hay debate en la academia sobre el tierraplanismo. Los geógrafos no discuten entre ellos sobre si la Tierra es plana o es esférica. Lo que pasa es que fuera de la academia, a nivel de divulgación, sí que se ha escrito mucho sobre los ninja, y los libros que encontramos defienden en mayor o menor medida que sí que existieron. Vamos a verlo. Yo creo que los libros sobre los ninja se pueden dividir en tres tipos. El primero, libros escritos por gente aficionada, normalmente gente que viene del mundo de las artes marciales o muchas veces ni eso. Son libros que perpetúan el mito ninja haciéndolo pasar por historia, son obviamente pues los favoritos de los fans del mito ninja, que lo toman como un dogma de fe y con los que vale la pena mejor no discutir. Son, por desgracia, la aplastante mayoría de libros que hay sobre los ninja. Y no os recomiendo ninguno ni para calzar una mesa coja. Segundo tipo de libros, libros escritos por gente mejor formada que los primeros, que realmente acaban diciendo lo mismo que dice la academia, lo que pasa es que llegan, dijésemos, por otro camino, dando un poco de rodeo. Y os pongo un ejemplo que conozco bien. Este libro, que salió a la venta hace 2 o 3 años y que digo que conozco bien porque también lo traduje yo al castellano, está muy bien, os lo recomiendo mucho, sobre todo si os interesa el mundo de las artes marciales. La verdad es que yo aprendí mucho traduciéndolo, y el autor en este caso es, por un lado, un gran experto del mundo de las artes marciales y por otro, historiador. Pero el caso es que este libro contiene un par de páginas dedicadas a los ninja porque trata un poco todas las artes marciales y sus orígenes, y la primera línea de este apartado de los ninjas es buenísima. No la primera frase, sino la primera línea, por cómo ha quedado maquetada en el libro. La primera línea dice esto, dice: sí, los ninjas existieron, pero... Y entonces después en la segunda línea continúa, ¿no? O sea, dice que existieron, una frase que me dolió mucho tener que traducir, pero luego se dedica a explicar que todo lo que creemos de ellos es un mito y, bueno, un poco lo mismo que estamos explicando aquí, ¿no? Y claro, como toda frase que contiene un pero, pues lo importante, lo decisivo, es lo que viene después. Esto es algo que yo siempre suelo explicar con lo que yo llamo la paradoja de la jirafa gorda. Os la explico. A ver, yo voy un día caminando por la calle, me encuentro con vosotros y me decís: hey, Jonathan, oye, que nos hemos comprado una jirafa. ¿La quieres ver? Y yo digo, pues claro, sí, quiero ver esa jirafa que os habéis comprado. Y entonces me lleváis al sitio donde tenéis la jirafa, abrís la puerta, me la enseñáis y lo que veo es una vaca. Y me preguntáis: ¿qué? ¿Te gusta la jirafa? Y yo obviamente os digo: bueno, es que no es una jirafa, es una vaca. Y entonces me decís: no, es una jirafa, pero es que esta jirafa tiene el cuello corto, está un poquito gorda, tiene 2 cuernos y es blanca con manchas negras. No sé si se ve por dónde voy. Lo que quiero decir es que si me dices que los ninjas sí que existieron, pero entonces me haces una lista larguísima con todas las diferencias de esos ninjas reales respecto a lo que todo el mundo entiende que es un ninja, pues creo que casi vamos a acabar antes si decimos que los ninja no existieron, que lo que existió era otra cosa, y entonces explicamos qué era esa otra cosa. Porque si no, nos encontramos con que Napoleón, hablando de sus espías, nos podría perfectamente decir que tenía ninjas. Él podría decir: sí, tengo un escuadrón de ninjas, pero mis ninjas son bla, 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 bla. Pues eso, que lo que tenéis no es una jirafa con un montón de diferencias a lo que se supone que es una jirafa. Lo que tenéis es una vaca, que además pues también está muy bien. Me encanta también cuando los fans del mito ninja te dicen que no, que lo que pasa es que los de verdad no se llamaban ninja, se llamaban shinobi o shinobi no mono, porque es que no hay ninguna diferencia. Vamos a ver, ninja en japonés se escribe con 2 kanjis, que son los 2 mismos kanjis que encontramos en la palabra shinobi no mono. Y son los mismos 2 kanjis porque ninja solo es una forma abreviada, una forma más corta de decir shinobi no mono, utilizando la pronunciación onyomi, es decir, la pronunciación japonesa de origen chino, en lugar de utilizar la pronunciación kunyomi, que es la pronunciación propiamente japonesa. Porque en cualquier caso, los 2 nombres quieren decir lo mismo, quieren decir persona que se esconde. Y tercer tipo de libros sobre los ninja,
los libros escritos por Stephen Turnbull. Los libros del profesor Turnbull son un caso aparte porque él es un académico, pero ha escrito muchos libros de divulgación y entre ellos algunos sobre los ninja. Durante muchos años escribió puro mito ninja y entonces de repente, hace unos años, publicó un libro que se llama Ninja desenmascarando el mito. Ya veis por el título que está enfocado precisamente a decirle a los tierraplanistas que la Tierra no es plana, es decir, a cargarse el mito ninja, igual que estamos haciendo aquí en este vídeo. Y como él, alguno otro parecido que hay. Y nada, lo vamos a ir dejando, que hoy además creo que ha salido un cafelito un poquito más largo de lo habitual, pero bueno, era un día especial y un tema especial. Y nada, cada vez que he escrito o que he hablado en público sobre este tema de los ninja, pues alguna gente se me ha enfadado y no lo entiendo porque yo creo que no tiene nada de malo que los ninjas sean un personaje de ficción. Siempre digo lo mismo, que es que también son un personaje de ficción Son Goku o Sherlock Holmes y no por ello nos dejan de gustar. Y es que de hecho a mí los ninjas me gustan mucho. Pero bueno, espero que esta vez no se enfade nadie y si alguien se enfada, pues bueno, pues que piense que soy un desgraciado que no tiene ni idea y ya está, pero por favor que se ahorre venir aquí a intentar convencerme de que sí que existieron y sobre todo, más aún, que se ahorre de venir aquí a insultarme o a amenazarme, que es algo que ya me ha pasado con este tema. Al resto, pues nada, espero que os haya parecido interesante este cafelito de hoy y si es así, pues ya sabéis, lo de siempre, que lo compartáis con gente que pensáis que le puede interesar, que le deis un like, que dejéis un comentario, que siempre respondo, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho todavía, etcétera, 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 todo este rollo que metemos siempre en YouTube. Y nada, nos vemos en el siguiente cafelito y hasta entonces, cuidaos mucho, que vaya bien.